Les presento al artista, François Bruguère, y a Claudia Salamanca, que es la autora del libro y la persona que se ganó la beca de monografías en el 2014. Estas becas existen desde el 2010 para crear una colección sobre artistas colombianos. Se trata de un libro monográfico sobre un artista y este es el número 12º. Entonces, bienvenidos. Después de la charla podríamos tener unas preguntas y también podrán recoger el libro al finalizar esta charla. Muchísimas gracias a todos por venir y bienvenidos. Gracias, Laura. Yo quisiera empezar reconociendo que la escritura de este libro es una escritura atípica. Es un libro escrito a más de 2 manos. En el libro podrán encontrar no solo las traducciones de textos escritos por François, sino que allí en el texto aparecen varios autores. Entre ellos quisiera nombrar a Carolina Luján, Santiago Forero, Laura Escobar, otros artistas como Mauricio Limón de México. Y es difícil de explicar en términos de autoría por esa figura de la persona que habla, pero todas estas personas que estoy nombrando están presentes en este libro. Quisiera empezar siguiendo la idea de la escritura. Este libro no está concebido como una definición lineal que explica la obra de François Bruguère. Lo que buscaba esta escritura es rebasar un poco el nivel de explicación en términos de hablar sobre una obra, sino hablar con la obra y casi que elaborar un ejercicio que se ve más en términos de las imágenes, una escritura que fuera casi que un montaje y tuviera otras imágenes desde el habla y desde la descripción y desde la postal y desde diferentes formas escriturales que se yuxtaponían a la obra de François. El ejercicio, hablar de la obra de François en términos de no explicación, propone una serie de ejercicios que más emergen desde una disciplina de asumir la escritura como una disciplina artística y no una disciplina crítica. Yo sé que eso va a sonar un poco extraño, pero asumir una escritura que habita la obra desde la obra y la obra simplemente le sirve a la escritura como una resonancia. Cuando lean el libro, gente que ya lo ha leído ha dicho que el libro es una excusa. François funciona más como un trampolín, no sé, una especie de piedra que cae en el agua y se sirve como, esas ondas se sirven como una especie de resonancia y que departen de la obra. La manera de empezar a escribir este libro fue una carta que no está al inicio del texto, sino que está en la mitad, no sé, como la primera cuarta parte del texto. Y es una carta que en ese momento mi asistente Carolina Luján me escribe donde cuenta la imposibilidad de escribir sobre una obra de François, que es una obra acerca del expresidente Ernesto Samper. Ella escribe una carta que inicia diciendo, Claudia, no he podido hacer el trabajo porque Ernesto, y dice paréntesis, Ernesto sí, no es Samper, sino Ernesto es el primer esposo de su mamá, al cual yo no tenía ninguna idea. Y empieza a hablar sobre su imposibilidad de hablar de Ernesto Samper, y que era el proceso de 8000 cuando ella tenía 6 años. Esa carta fue casi que una flecha, por darles una imagen, una flecha que definió la manera de escribir. Yo le respondí la carta y empezamos a mandarnos una especie de como postales entre ella y yo acerca de la obra. Y de ahí empezó a emerger un texto que hoy día yo lo leo y lo veo y claro, la escritura impone un inicio y un fin, o casi que una lectura un poco perversa de las obras primeras de François o las obras tardías de François, a lo cual yo traté de saltarme y evitar este tipo de lecturas, pero claro, el libro está ahí y usted lo empieza a leer y lo termina de leer.
Entonces, esa fue como una metodología, un entrecruce de fragmentos entre Carolina Luján y yo, y de ahí emergían estos grandes trozos de los cuales empezábamos a asumir esta discusión que yo llamo delirio, yuxtaposición, montaje. De pronto podríamos hablar de cómo hay gente que vio como un corte impensable, incomprensible entre un tipo de trabajo que yo hacía antes del 2008 y el tipo de trabajo que siguió después, y de cómo para ti era como, a mí lo que me impresiona, lo que me habla mucho del libro es de una persona que reconoce, pero reconoce porque habita como el patrón o la matriz de donde vienen las piezas y no se queda anclada en categorías. Digamos que podría decirse que yo era un artista que dialogaba mucho con una realidad política de una manera poética, conceptual, y que luego del 2008 hay una cosa un poco incomprensible que sucede para muchos en las piezas, y para ti hay una continuidad y eres capaz de navegarla. Entonces, para mí, hablando del libro y de lo que me da vértigo a mí en el libro, que es entender que hay alguien que habita paralelamente el mismo lugar o la misma matriz que yo, que de alguna manera es como si estuviera rehaciendo las piezas o usándolas como partitura, porque es como una especie de comunicación telepática de doble. Entonces ella parte como trampolín, como dices, de las piezas, se las traga y las devuelve. Y en ese sentido es capaz Claudia y Carolina, pero Claudia como directora de orquesta, de no ver una frontera donde otros ven una frontera, y de entender completamente que sigue jugando la misma metáfora, digamos, que podía expresarse como una búsqueda del detrás de la imagen mediática a una búsqueda del detrás de lo real. Sí. Claro, evidentemente una lectura lineal y de explicación de la obra de François diría que François es una persona, y ese casi que es un guión perverso de unión entre el artista y su obra. Entonces, que lee que el autor tenía un interés y una preocupación política, y que en el 2008 decide romperla, y existe una ruptura, ¿sí? En estos términos artísticos, la ruptura, existe una ruptura en la obra de François. Y yo lo digo en la introducción, yo escribí yo tengo una tesis de doctorado en contrainsurgencia. Pero al final de cada capítulo de este texto yo hacía unos gestos que me remitían a mi disciplina madre, que es las artes, y es que yo colocaba una obra de un artista colombiano. Y en uno de los capítulos de esta disertación yo le escribí a François y le dije: oye, mira, es que yo quiero escribir sobre white balance. Y François, en su generosidad, me mandó un FTP con todas sus obras. Y las vi todas y dije: yo ya no quiero escribir la tesis sobre contrainsurgencia, yo quiero escribir un libro con François. Y lo digo en la introducción, a mí White Balance me interesó porque yo tenía un interés en la política de la imagen como política, la política de la imagen, y lo tengo. Pero a mí La Nuit de l'Homme, que es una obra del 2008, ya ni me acuerdo, 2012, me hirió la mirada, y eso es, no sé cómo manifestarlo con otras palabras. Pero lo que yo sostengo en el texto es que no es una cuestión de rupturas, sino que el mismo gesto anclado en la percepción permanece, y es por eso que yo llamo el texto La catástrofe del presente. La catástrofe del presente no se refiere a un evento específico,
sino que es un gesto que está radicado, la catástrofe del presente, y nosotros como colombianos no está, o sea, podría estar anclado en un evento, pero para mí no, está anclado en la percepción del presente, en la mitad del ruido, ¿sí? Ahí hay una catástrofe, en la forma en que miramos. Y para mí el gesto de la mirada, de esa mirada que busca cómo mirar en medio de, y que es una catástrofe perceptiva, que es incapaz de vivir en el presente, una catástrofe perceptiva que nos hace delirar entre la paranoia y la esquizofrenia de nuestros regímenes de seguridad y que han capturado nuestra vida cotidiana. Parecía que el gesto de François se manifiesta desde obras antes del 2008 y continúan. Pero ese gesto de evitar la catástrofe es un gesto que está arraigado en el ojo, en la percepción, en casi que hacer un paréntesis en la mitad del ruido. Y por eso yo sostengo en el libro que no hay una ruptura en la obra de François, porque no es la perversidad del tema. ¿Eres artista político o eres artista, no sé, chamánico? ¿Qué tipo de artista eres? No es la perversidad del tema, ¿sí? Y por ejemplo en nuestras academias, yo soy docente de una academia de arte, y a mí algo que me parece muy perverso con los estudiantes que llegan a tesis es decirle, ¿cuál es tu tema? ¿Sí? ¿Sí? Dime tu tema, y el pobre entra en pánico, ¿sí? Empieza a decir, ¿cuál es el tema? El terrorismo, la guerra, ¿qué es lo que me interesa? Cuando yo creo que hay una vitalidad del gesto artístico y de la operación artística. Y eso es lo que encontraba en la obra de François. Y por eso que están mencionando de la conexión que tenemos a través de el ruido, porque lo único que yo veo en el libro son conexiones muy íntimas de dos mentes, dos conciencias que tienen una especie de gemelazgo, y entonces Claudia de alguna manera yo me vuelvo como un personaje de ella, de la misma manera que en mis películas o en mis videos hay personajes que son mis reflejos, entonces yo me vuelvo un reflejo de ella de la misma manera que hay reflejos en múltiples personajes. Pero volviendo a esto que quería hablar del ruido, hay como una línea muy fuerte en todo el libro que habla de la pareidolia y de la apofenia, ¿no? Que es esta, que a los dos por separado nos interesa de maneras muy distintas, pero cuando se habla se entiende que hay una matriz común. La pareidolia y la apofenia son palabras que remiten a estar frente al ruido, al sinsentido o a la catástrofe perceptual, y de ahí sacar algo que es tan complejo de entender que la persona del presente no puede ponerlo en palabras, solo se reconoce mirando para atrás en el patrón de lo que se hizo también. También tiene que haber una apofenia en el tiempo, porque uno reconoce después que hubo algo coherente donde parecían rupturas porque la orientación no era una orientación voy de la A a la Z, sino que voy de la A a la Z es lo primero que se dice, y en la C hay una catástrofe, digamos, del sistema, y aparecen visos completamente distintos, sistemas completamente opuestos al primero, y desde ahí se tiene que partir porque la intensidad es mayor, son puros problemas de intensidad. Como la intensidad es mayor allí, el camino hace una bifurcación y se siente, digamos, hablo desde esta conciencia o de este personaje que está en el libro que se llama Franz Boucher, es como hay lugares donde aparece el caos, siempre. Y luego hay lugares de reconocimiento que en ese caos hay un patrón y que eso que se hizo tenía una matriz. No sé si ustedes saben qué es la pareidolia y la apofenia. No. Demasiado rápido. Sí. Son fenómenos perceptivos. ¿Sí? Entonces, la pareidolia es un tipo de apofenia y es cuando uno empieza a reconocer figuras
en el sinsentido o en el caos, y ustedes lo han vivido todo el tiempo. Mirando las nubes uno empieza a ver conejitos, cocodrilos. En las Torres Gemelas hay unas fotografías donde aparece el diablo, supuestamente. Entonces, en el sinsentido, en un estímulo que es vago, ¿sí? Que él en sí mismo no tiene una carga de sentido, nosotros empezamos a reconocer patrones. Eso es la pareidolia. ¿Sí? Es un motif, pues, es un motif, por ejemplo, en las películas de horror donde ponen el ruido blanco del televisor y de pronto sale el monstruo de ahí. En esa incertidumbre donde uno no alcanza a reconocer y está el ruido, donde puede aparecer casi lo más monstruoso. La pareidolia es leída como síndrome, es decir, los paranoicos y los esquizofrénicos sufren de una alta pareidolia, ¿sí? Porque ven en un estímulo vago el enemigo, el monstruo. Entonces, yo sostengo que uno podría hacer una doble lectura de la pareidolia y la apofenia. La apofenia lo que hace es en estos estímulos vagos, en el ruido, encuentra patrones y empieza a establecer relaciones que hace casi que son saltos entre el sinsentido, casi que sin sentido, pero uno puede devolverse, como dice François, y empezar a rastrear que hay unas relaciones posibles y que son altamente creativas. Entonces, cuando yo pensaba la pareidolia y la apofenia, la pensaba en dos sentidos, una como síndrome y otra como fenómeno. Como síndrome es una sociedad que somos altamente pareidólicos, apofénicos. Maleta negra abandonada, eso es una bomba. A ver, ¿sí? En un estímulo, nada nos puede decir que eso es una bomba, ¿cierto? Pero en el ruido y en la securatización de la vida cotidiana, en los regímenes de seguridad, eso, nuestra percepción ha sido llevado al extremo del pánico y la paranoia, y entonces empezamos en algo que supuestamente no se debe leer como una bomba, leemos que hay una bomba. Eso para mí sería la pareidolia y la apofenia como síndrome. Estamos paranoicos y esquizofrénicos. Pero la pareidolia y la apofenia es altamente creativa, ¿sí? Empieza a hacer unos saltos donde no los hay. Entonces yo sostengo en el libro que uno tendría que primero recuperar la pareidolia y la apofenia de nuestra percepción que ha sido capturada por el miedo, recuperarla como un fenómeno, y en esa medida uno podría entablar una relación diferente con nuestro entorno y con el ruido, con ese ruido blanco de la televisión que puede ser mediático en términos del trabajo de François antes del 2008, o casi que un ruido que está presente y que nos lleva y que la pareidolia y la apofenia nos podría llevar a crear unos saltos de sentido que son altamente no sé, ¿qué nombre le doy a eso? Que nos llevarían a entablar una relación diferente con el mundo, ¿sí? En términos de patrones, donde nosotros tendríamos una relación diferente con la silla, o como los niños la tienen con el conejo que ven en el cielo, ¿sí? Y también podemos hablar de que una cosa que a mí me interesa cantidades es que la apofenia la está teniendo la máquina hoy en día, ¿no? Google es la máquina apofénica. Sí. Cuando Google compra DeepMind, es el lugar que está ahí planteado, es un lugar de reconocimiento de patrones. La máquina está reconociendo patrones todo el tiempo, la máquina está teniendo pareidolia, reconoce caras donde no las hay, eso hay una cantidad de ejemplos en el internet que son interesantísimos, y la máquina es apofénica, todo el tiempo está buscando algo que no conoce, que no es objetual, que es un patrón que se desvía del blanco sobre blanco del patrón normal. Y eso mismo es lo que está pasando también en nuestra astronomía, que es algo que yo he estado trabajando mucho, y de casualidad también Claudia estaba en ese tema de una película muy importante que se llama, una novela muy importante de Carl Sagan que se llama Contact, donde él sugiere lo que va a pasar en la astronomía a partir del final de los 70s. Empieza esta cuestión de oír en el ruido cósmico de fondo distinciones, y en esas distinciones conocer nuestro origen en el tiempo. Eso es donde estamos hoy en día, ¿no? Eso es donde nuestra astronomía de punta, la de los radiotelescopios, se dedica a descubrir distinciones en el ruido, y entonces piensen en la mujer, en la niña frente al televisor con estática, comunicándose con el pasado, con un espíritu. Es el mismo principio de alguna manera, que en el ruido aparece el sentido.
en el ruido y en esta estimulación que tiene pues que está escondida en esas palabras, pareidolia y apofenia, que es estar en la catástrofe perceptual y de ahí sacar, no estar en relación a un pasado, yo ya sé quién soy, no, yo me tengo que explicar, soy François Boucher, pero soy colombiano, también está ahí, está en todas partes esa catástrofe en el que uno vuelve a tener que descubrirse como patrón. Yo le estaba diciendo a Claudia esta mañana que en mi percepción del mundo, de alguna manera, como yo estaba caminando el Camino de Santiago hace unos días y vengo de Lourdes, que ya es un lugar complejísimo donde hay la pregunta de si uno se suscribe a la mujer del siglo XIX que ve a la Virgen o se pone del lado de Monty Python a hacer una comedia de toda esta cuestión que está pasando allá. Después paso por acá y me voy al Sahara y después voy al Círculo Polar. Y cuando me describo en estos días, me describo a partir de esa especie de patrón extraño que es estar entre todos estos mundos y aquí en Arbo, en todo esto, y no en mi manera de existir, que creo que la compartimos mucho, y eso es lo bonito de este libro, que es como una especie de diálogo extraño entre dos conciencias muy llevadas al patrón. Yo no entiendo bien a este François Boucher que está ahí o el que está acá, puedo volverlo a describir siempre en términos de patrones. A mí siempre me tocó explicar quién era este y por qué, y me tocó cambiar de nombre cuando me fui a Estados Unidos y no ser François Boucher, que era el normal, y volverme François Boucher porque ya no tenía sentido volverlo a caleñizar porque yo estaba por allá. Entonces, para mí siempre hubo una explicación que hacer y lo objetual, yo soy, no era fácil y de alguna manera ahí está el origen de mucho de eso, que creo es donde nos encontramos muchísimo. En el libro yo leo y siento el vértigo de alguien que me está leyendo como si fuera yo en las piezas, porque es otra mirada, una especie de mirada gemela de alguien que ha vivido paralelamente procesos muy similares y que usa de trampolín las piezas completamente coherente, no en ningún tipo de arbitrariedad. Hay una coherencia absoluta en cada frase dicha sobre las piezas, pero viene de alguien que no está hablando sobre mí, sino siendo ella misma con respecto a las piezas. Eso es lo que me parece muy bonito del libro. Sí, cuando yo empecé a trabajar para Idolia y Apofenia mucho antes de trabajar el texto de François. Y para mí yo estaba escribiendo, yo duré un año escribiendo un capítulo sobre falsos positivos, absolutamente deprimida, ¿sí? Leyendo estos informes y viendo estas imágenes, y diciendo cómo es posible, o sea, cómo es posible ver estas imágenes, ¿sí? Cómo es posible habitar y abrirse como, no sé, como a cada gesto de esta imagen, cómo es posible, y empecé a trabajar ¿Y cómo es posible que otros no reaccionen a estas mismas imágenes en la mitad del ruido? Y empecé a trabajar el ruido como una forma perceptual en los regímenes de seguridad y la pareidolia y la apofenia como un síndrome. Yo decía, esto es altamente creativo, esto se tiene que recuperar. Y lo que terminé descubriendo es que la pareidolia y la apofenia son lugares de incertidumbre. Es decir, volvemos a la imagen de la niña de Poltergeist, ¿sí? De esta película que hicieron el remake el año pasado. Pero es ese Poltergeist de la niña que termina la programación del canal norteamericano, sus padres están durmiendo y ella se acerca al ruido, ¿sí? Es acercarse al ruido, estira la mano, toca el televisor, y eso es un gesto muy radical en nuestra contemporaneidad, y es vivir en la incertidumbre de esa percepción, y es casi que el gesto se vuelve ético, se vuelve afectivo, es vivir en la incertidumbre de decir quién eres. Puede ser el monstruo de Poltergeist, sí, puede ser, pero también puede ser otros niveles de realidad. Yo, volviendo, para ser bien claros en las imágenes, para seguir en ese mismo sentido, volviendo al momento en esa película que te fascinó antes, ¿ya hay que acabar? No, todavía no. Ah, no. No, faltan 15. Hay un momento de ruido increíble en la película de Contact. Si alguien se la vio, me imagino que varios se la vieron. Hay un momento en el que el ruido siempre está figurando en todas partes, pero hay un ruido muy específico que es que el momento en el que ella hace contacto con el otro absoluto,
porque se trata del contacto con lo extraterrestre, el otro absoluto. El otro absoluto solo puede encarnar usando las imágenes subjetivas que ella ya tiene adentro de ella misma. Entonces ella, por esa misma razón, no puede traer una prueba de vuelta, condensándolo mucho, ¿no? Porque es evidentemente una alucinación de su papá que murió hace mucho tiempo, pero es el otro absoluto que tuvo que encarnar a través de la emoción, emotion, ¿no? Lo que se mueve, humana, encarna en la emoción el otro que es la pura inteligencia o lo que no tiene forma, encarna en lo que hay en ella, pero sin embargo el contacto existió, el contacto tuvo lugar. Entonces ella vuelve y la conversación con la ciencia objetiva, con el gobierno, es imposible. Es una científica que acaba de tener una experiencia, llamémosla apofénica o pareidólica, o tipo San Pablo. Acaba de tener una experiencia con el otro, con lo otro, pero no puede traer prueba porque la única prueba que tiene es la prueba subjetiva. Para mí ahí hay una clave fundamental y bárbara que está en el sustrato de nuestra conversación. Por eso el gesto en la percepción, abrir la percepción contemporánea, nuestra percepción, a gestos pareidólicos y apofénicos, a mí me parece un gesto ético, ¿sí? Porque es entablar una discusión con ese otro y es en la incertidumbre absoluta, ¿sí? Es en la incertidumbre absoluta donde uno termina en esa conversación y mirando interiormente. Por eso es que, y esto son, otra vez, esto puede ser, estamos haciendo unos saltos ahí entre la pareidolia y la apofenia en nuestros regímenes de seguridad y la pareidolia y la apofenia en una película como Contacto. Pero es precisamente, es un gesto perceptivo que se abre a un otro que es irreconocible, absolutamente irreconocible. O sea, en la película esto no se sabe quién es, no se sabe cómo son, no se sabe si tienen la misma tecnología, si nos van a venir a acabar y nos van a matar, pero eso no importa, ¿sí? En el momento en que no importa en la protagonista que se llama Ellen, ¿cierto? Sí, Ellen Arroway, ¿sí? No importa. Y es una apertura que finalmente en la película no tiene una explicación donde uno pueda decir tuve un encuentro con eso y señalarlo. Y por eso me parece muy importante el gesto, ¿sí? Sacándolo a muchísimos niveles, desde la vida cotidiana hasta la lectura que yo hago de la obra de François. En 5 minutos. Sí, porque digamos si uno nos lleva a la vida cotidiana, en el carro íbamos hablándolo hoy, ¿no? Digamos uno puede pensar en la lectura del café, la lectura de la coca, cualquier evento en el cual hay el desorden o los frijoles, todas las tradiciones mundiales que hay donde hay que basarse en algo, o en el ruido, claro, o en el radio, o en cualquiera de los… Hay una mediación y a partir de ahí hay una imagen, un camino, un patrón que se reconoce. Pero digamos que en los términos más cotidianos podría ser algo, y ahí lo saco como una cosa muy personal, digamos, entre el humo y el sleeping bag se crea la cara de mi papá en una foto específica 3 días antes de morir. Si yo hago la operación normal que hacemos todos de volver a sentarnos en esta idea de que hay algo real, yo digo no, pero momentico, era el humo y era el sleeping bag el que creó esta imagen, entonces puedo quitarla. Pero si me fijo en ese momento que es el presente absoluto en el que algo sucedió, entonces entonces tuve contacto, ¿no? Es una cosa, tuve ese contacto que apareció en mi presente y que fue una catástrofe del régimen humo y sleeping bag. No hubo humo y sleeping bag, hubo la cara de un papá muerto, haciendo el loop con el de Contact, ¿no? Aparece, pero normalmente en la vida diaria hay un acondicionamiento en el que el microsegundo después de percibir se borra.
se borra inmediatamente. Entonces sí es una propuesta, digamos, yo siempre, en el 2008 de alguna manera, cuando hubo un cambio en mi vida, siempre hablé como un cambio de sistema operativo que tenía mucho que ver con esa cuestión, que yo me quedaba ahí. Sí, acabo de tener esa experiencia en mi sistema operativo anterior, inmediatamente la borraba porque reconocía el porqué de la experiencia, pero no me quedaba en entender que la tuve. Entonces, de alguna manera, ese como hilo está en el libro en todas partes, como que es lo que Claudia rescata en una cantidad de lugares aparentemente muy, muy, muy disímiles y se aparecen de nuevo. Preguntas. Ya, gracias. No conozco el libro. Sí, claro. Suena muy interesante lo que proponen y voy a intentar, no sé, como es demasiada información para mí en este momento también, porque toca muchos niveles, desde lo subjetivo, lo perceptivo. Son también dos disciplinas diferentes, ¿no? La plástica y la escritura y tal. Habría una pregunta como concreta, y es que ¿qué problematiza el libro? Porque para mí todavía no está claro. Tal vez lo entiendo como que intenta, o tú escribiendo lo que viste de François, de su trabajo, intentas humanizar o devolverlo humano a eso visual, tal vez, a un asunto visual. O tal vez intentar como interiorizar el otro en lo incierto. Y no sé, al principio cuando empezabas a hablar me sentía que también me ponías como en un horizonte de expectativas perceptivas a las que no me puedo aproximar. O sea, siempre la catástrofe es subjetiva, entonces quizás era tu interpretación en el momento, pero yo tengo otro sistema perceptivo en donde la catástrofe, la inmediatez y la emergencia opera diferente. Entonces, no sé, tendría que ver el libro para ver si sí me aproximo. Y ya para terminar, no sé si de pronto sería como que el libro propone unas zonas de borde, tal vez, para aproximarse a esa catástrofe visual, de lo visual. Sí. A ver, el texto desde la introducción me localiza a mí como una resonancia, ¿sí? Y lo que hace con la obra de François es no localizar como soy una resonancia de tal obra, sino soy una resonancia de eventos. Entonces, si tuvo una serie de eventos en las obras de François que resuenan conmigo, no sé, el 9 de abril de 1948, la caída de las Torres Gemelas, Equinoccios 2012, sí, hay una serie de eventos. Entonces, ahí hay una serie de organización de que yo propongo primero al espectador para decirle, mire, aquí hay un tiempo y yo sé que usted entiende el tiempo, ¿sí? Entonces dice 9 de abril, Torres Gemelas, ¿sí? Ahí hay una resonancia que se comparte. Pero lo que yo prosigo a hacer es poner en diálogo esa temporalidad que supuestamente es una historia y es una historia que se ha escrito con mayúscula, a empezarla a explotar con estos gestos de percepción a través de la obra de François, ¿sí? Cómo leer el 9 de abril de 1948 desde la obra de François, no como simplemente un problema de memoria, sino de actualización, y para eso yo estoy invocando un tipo de percepción que para mí ha sido capturada, nos ha sido arrebatada en nuestros regímenes de seguridad de la vida cotidiana, ¿sí? Porque entonces digo, estamos viviendo en miedo, la incertidumbre no cabe porque la incertidumbre nos produce pánico. Entonces abramos yo lo que estoy proponiendo es, aquí hay una catástrofe, la catástrofe está en el ojo, ven, miremos qué es lo que está pasando. Entonces tiene varios temas. Por un lado es esta catástrofe pareidólica y apofénica que yo empiezo a trabajar mucho antes de enfrentarme con la obra de François.
y que descubro que François también entra, por eso es todas estas intersecciones que son como extrañas, pero son muy afortunadas. Y lo que hago es que cojo el evento temporal, la historia escrita con mayúscula, dialogo con el tipo de evento que propone desde la obra a esta reformulación de tiempo. Y estoy hablándole al espectador, también es como un llamado, como al lector, pues al espectador en términos de la obra de François, pero al lector de este libro y decirle: quiero que piense su percepción conmigo y ayúdeme a pensarla, ¿sí? Como todo el tiempo estoy haciendo ese ejercicio y para mí es muy importante porque me parece que es un ejercicio necesario en el hoy, ¿sí? Es como pongamos a discutir nuestra percepción en términos de lo que vivimos día a día. Entonces, si hay un tejido, ¿sí? de gestos y de operaciones que dialogan con el tiempo, con el lector, que es un evento, cómo se refleja entre el evento de la historia escrita con mayúscula con estos gestos pareidólicos apofénicos. Entonces es un entrecruce complejo, pero me parece que fue afortunado. Gracias, No sí, sé, tengo que ver el libro, sí. Pero porque la última pregunta sería cómo te posicionas en esa observación, digamos, de la obra de François, y ya lo que dices es como una companion de los eventos. Sí, pero yo también pongo en discusión eso en el libro, porque no es que yo no tome posición, o sea, yo sí realmente creo que el libro para mí es una necesidad y es una urgencia, ¿sí? De pensar ese presente hoy, y para mí el arte termina siendo fundamental en ese pensamiento, ¿sí? En este caso es el arte de François, ¿sí? Pero el libro intenta todo el tiempo salirse de un distanciamiento crítico, y no es que no sea crítico, ¿sí? Pero ese distanciamiento entre los eventos y yo, ¿sí? Porque me parece que esa distancia nos ha hecho perder como el encuentro de la niña con el ruido sin miedo, ¿sí? Es una distancia que es como la distancia que se manifiesta en diferentes disciplinas de diferente forma, pero es esa distancia que parece ser necesaria entre el artista y su obra, el crítico y el artista, ¿sí? Como una cosa que supuestamente permite el análisis. Para mí es mucho más interesante colapsar los discursos. Esta mañana me contó Claudia que pues es que es muy totémico lo que pasa en ese libro, ¿no? Yo a veces uso la palabra holográfico en el sentido de que yo siento que yo pertenezco a estos animales que piensan de manera holográfica, que no lineal. En cada vez cuando uno trata de organizar su pensamiento, entiende que todos los pensamientos son equivalentes y no saben qué orden ponerlos porque todos son como un cristal que contiene el todo. En el holograma, el pedacito, el átomo tiene la imagen entera. Y en lo totémico, evidentemente, no hay un atrás y un adelante, sino que todo se va superponiendo. Y el pensamiento de Claudia, para mí, tiene ese reflejo del mío, que es totémico. Y lo increíblemente totémico es, bueno, primero que todo, ella no habla de mí, sino que me vuelvo como un personaje de ella. Y ahora ella se vuelve un personaje de alguien con quien escribió el libro, que al verla escribir el libro, también se convierte para ella en un estímulo de hacer un otro libro más que tiene el nombre La Innombrable. La persona que estaba escribiendo el libro con Claudia, entonces se entra, Carolina Luján, se entra todavía más en esta cuestión totémica, en el que hay miles de correspondencias, ¿no? Es como un juego de correspondencias. Hace unos años, cuando François me dio la explicación sobre lo que significaba el concepto fotográfico de white balance y la manera como se formaban las imágenes en el cerebro, me parece que hay mucha relación con lo que estabas describiendo de los dos fenómenos. No sé si desde esa época ya estabas pensando en esos dos fenómenos, porque suenan muy parecidos. Cuando la palabra apofenia para mí apareció hace poco,
no es tan vieja como contigo, creo. Yo la aproximé desde muchos lugares, con otros nombres. Por ejemplo, en esa pieza, White Balance tiene mucho que ver con el ruido y tiene que ver con el grado cero de la imagen que es, o el grado cero de la raza al mismo tiempo, porque era la analogía de cómo la cámara se adapta, cómo la cámara reconoce el blanco, ¿no? Cómo la cámara produce esa narrativa que es el blanco. Y evidentemente que Claudia lo usó, y esta mañana lo estaba leyendo con gusto de ver cómo usó White Balance para entrar en toda esta misma problemática que después ella amplía a lo que sigue después y a lo que sigue, como otra gente no habría podido, porque como decíamos al principio, otra gente habría visto, no, pues aquí se acabó esta cosa política y ahora sigue otra cosa esotérica o chamánica o lo que sea, y claro, no, ahí todos los temas siguen circulando como patrones y ese en específico que está en el nombre. ¿Alguna otra pregunta?